Conexiones perdidas. Conexiones perdidas es el título de un libro de Johann Hari, periodista, y hasta hace unos años un depresivo crónico. En la reseña del libro se nos dice que, viajando a lo largo de todo el mundo, Hari descubrió que los científicos sociales estaban encontrando evidencias de que la depresión y la ansiedad no son causadas por un desequilibrio químico en nuestro cerebro, sino que son en gran parte causados por problemas clave que tienen que ver con la forma en que vivimos. Pero el libro es mucho más que un viaje en busca de evidencias científicas, o un debate con la psiquiatría biológica, es una odisea íntima protagonizada por alguien que tomó la decisión y tuvo el valor de escuchar al síntoma, en lugar de aplastarlo con medicación. Así lo cuenta Johann Hari. A los 31 años me encontré químicamente desnudo por primera vez en mi vida adulta. Llevaba casi una década ignorando los amables recordatorios de mi médico de que seguía deprimido pese a la medicación. Solo me animé a escucharle tras sufrir una crisis en mi vida, la cual me hizo sentir fatal de forma inequívoca y de la que no me pude librar. Lo que había estado probando durante mucho tiempo daba señales de no funcionar. Así que, cuando me deshice de mis últimas cajas de Paxi, aquellos misterios seguían aguardándome, igual que unos niños en la plataforma de una estación de tren, intentando llamar mi atención para que los recogiera. ¿Por qué continuaba deprimido? ¿Por qué había tanta gente en mi misma situación? Es cierto que el libro da un repaso a la investigación más moderna sobre el tema, como también es cierto que la investigación posterior a la publicación del libro es consistente con las conclusiones del autor. No hay ninguna prueba de que la depresión esté causada por desajustes en la química del cerebro. La investigación más reciente. Presentar lo que nos dice la investigación más actual no debe interpretarse como un llamamiento a dejar la medicación. Solo es poner sobre la mesa lo que dice la investigación, es decir, la ciencia. En una reciente revisión general sistemática, de 20 de julio de 2022, sobre la evidencia de la teoría de la depresión de la serotonina se decía: a menudo se supone que los efectos de los antidepresivos demuestran que la depresión debe ser causada, al menos parcialmente, por una anomalía química cerebral, y que la aparente eficacia de los inhibidores de la recaptación de serotonina muestra que la serotonina está implicada. Sin embargo, se han presentado otras explicaciones para los efectos de los antidepresivos, incluida la idea de que funcionan a través de un efecto placebo amplificado o mediante su capacidad para restringir o mitigar las emociones en general. A pesar del hecho de que la teoría de la depresión de la serotonina ha sido tan influyente, ninguna revisión exhaustiva ha sintetizado aún la evidencia relevante. Llevamos a cabo una revisión general de las principales áreas de investigación relevante. Intentamos establecer si la evidencia actual respalda un papel de la serotonina en la etiología de la depresión, y, específicamente, si la depresión se asocia con indicadores de concentraciones o actividad reducidas de la serotonina. Conclusión. Esta revisión sugiere que el gran esfuerzo de investigación basado en la hipótesis de la serotonina no ha producido evidencia convincente de una base bioquímica para la depresión. Esto es consistente con la investigación sobre muchos otros marcadores biológicos. Sugerimos que es hora de reconocer que la teoría de la serotonina sobre la depresión no está fundamentada empíricamente. Sobre las causas de la ansiedad y de la depresión. Continuamos con las conexiones perdidas. Una vez limpio de medicación y recuperado de la depresión, sintetizando su experiencia personal con la moderna investigación, en el libro se exponen las posibles causas de la depresión, que no son otra cosa que desconexiones con la vida. Entre estas desconexiones, se encuentra la desconexión de valores significativos. Desde la década de 1960, los psicólogos defienden la existencia de dos modos que le permiten a uno motivarse para levantarse cada mañana. Los primeros son los motivos intrínsecos, aquellas cosas que valoras por sí mismas, no por el beneficio que te reporten. Los niños juegan impulsados por motivos puramente intrínsecos, lo hacen porque les resulta placentero. El otro día le pregunté al hijo de 5 años de un amigo por qué jugaba. Porque me encanta, me respondió. Luego arrugó el rostro, me soltó un «eres tonto», y salió corriendo, fingiendo ser Batman. Estas motivaciones intrínsecas perduran a lo largo de toda nuestra vida,
no se limitan a la infancia. En paralelo existe otro conjunto de valores, conocidos como valores extrínsecos. Engloban aquellas cosas que no realizas por gusto, sino porque obtendrás algo a cambio, ya sea dinero, admiración, sexo o un estatus superior. Por ejemplo, todos los días Tim dedica al menos media hora a tocar el piano y a cantar, con frecuencia acompañado de sus hijos. Solo lo impulsa lo mucho que le gusta, en los días buenos le hace sentirse satisfecho y lleno de dicha. Siente como el ego se le fuma y se concentra exclusivamente en el momento presente. Los datos científicos respaldan con fuerza el hecho de que lo que nos procura a todos más placer son los llamados estados fluidos, aquellos momentos en los que simplemente nos entregamos al ejercicio de una actividad que adoramos y no dejamos que nada interfiera. Son la prueba de que somos capaces de mantener las mismas motivaciones intrínsecas puras que los niños sienten al jugar. Pero cuando en una investigación se estudió a individuos que realizaban actividades por motivos extrínsecos, por ejemplo tocar el piano buscando el aplauso de los demás, se descubrió que experimentaban un número sensiblemente menor de estados fluidos. ¿A qué se debía? La explicación que nos da el libro es la siguiente. Imaginemos que cada día que tocara el piano, Tim no dejara de pensar, ¿soy el mejor pianista de Illinois? ¿Aplaudirán mi actuación? ¿Me van a pagar por ella? ¿Cuánto dinero? De golpe el placer se retraería como un caracol al que le echara sal. En vez de disolverse, su ego se sentiría incordiado, punzado y agredido. Bajo esta explicación, podemos encontrar otra más sutil. Movernos solo buscando el aplauso y admiración de los demás, intoxica las relaciones con uno mismo y con los otros. Crean displacer y nos aíslan de los demás. No me aplauden, no me dan un like, etc. Por tanto soy un fracasado. No me aplauden, no me dan un like, por tanto soy víctima de ignorantes o de un complot. La investigación más reciente. La teoría de la autodeterminación sostiene que el contenido intrínseco y extrínseco de las aspiraciones de las personas afecta diferencialmente su bienestar. Una base de evidencia que abarca casi 30 años indica que centrarse en objetivos intrínsecos, como crecimiento, relaciones, donaciones comunitarias y salud, promueve el bienestar, mientras que centrarse en objetivos extrínsecos, como riqueza, fama y belleza, disuade bienestar. Sin embargo, la base de evidencia contiene excepciones, y algunos autores han argumentado que centrarse en objetivos extrínsecos puede no ser universalmente perjudicial. Realizamos una revisión sistemática y encontramos que las aspiraciones intrínsecas se vincularon positivamente con el bienestar y negativamente con el malestar. Que en las aspiraciones extrínsecas, el vínculo con el bienestar no fue estadísticamente significativo. Aunque, dentro de nosotros conviven ambos tipos de valores. Nadie se mueve impulsado por solo uno de ellos. Pero, cuando las aspiraciones extrínsecas se evaluaron en términos de su predominio en el patrón general de aspiraciones, el efecto fue universalmente perjudicial, vinculándose negativamente al bienestar y positivamente al malestar. Las conclusiones metaanalíticas sobre las asociaciones entre los tipos de objetivos y el bienestar son importantes, porque informan cómo las personas pueden moldear aspiraciones para apoyar su propia felicidad, y cómo los grupos e instituciones pueden enmarcar objetivos de tal manera que su búsqueda sea para el bien común. Sin embargo, y a pesar de la evidencia experimental de décadas, o como gusta tanto decir ahora, a pesar de lo que dice la ciencia, una gran parte de la literatura llamada de autoayuda o de desarrollo personal, sigue fomentando valores de plástico, relaciones tóxicas con los otros y con nosotros mismos. En definitiva, se otorga a los otros el poder sobre nuestros estados de ánimo, confundiendo la felicidad con el aplauso de los demás. Menospreciando los logros personales si no van acompañados de la admiración de los otros. Epílogo. El estar deseando con frecuencia, y poniendo en ello toda la fuerza del ánimo, comer o beber platos y caldos de caridad, el desear que se produzcan situaciones de triunfo y de admiración, cuando no acompañadas de la humillación y el ridículo de otros, el desear ser mirado y deseado, desear ser el más inteligente, hábil o guapo,
O el desear constantemente sentir sensaciones agradables en la piel por la calidad de las telas que se visten o de las caricias que se reciben, todo esto resulta bastante inconfesable por tonto, por vacío o por egocéntrico, pero ¿cuántos deseos de este tipo ocupan la mente de cuántos? Luis Sencillo.